Muy buenas. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid celebramos el día 28 de abril como el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y para ello hemos traído a una de nuestras colegiadas con más de 24 años de experiencia en el sector de la seguridad y salud. Actualmente Luz María Pinto López es ingeniera técnica de obras públicas, graduada en Ingeniería Civil y además dispone del título de Prevención de Riesgos Laborales con las 3 especialidades, y en la empresa que actualmente trabaja, Incope, desempeña las funciones de directora técnica, así como coordinadora de seguridad y salud en obra. Bienvenida a tu casa, Gracias, Maribel. Yo realmente me he hecho aquí un listado de algunas preguntas que quiero que medio debatamos, porque es muy importante que los ingenieros civiles y los graduados, los ingenieros técnicos de obras públicas y los graduados en ingeniería civil sepan que ser prevencionista no es estar solo en una obra haciendo el trabajo de coordinador de seguridad y salud, sino que además puede trabajar en una mutua como prevencionista en los servicios de prevención de una empresa y en multitarea, ¿no? En multitarea. Nuestro objetivo es proteger, proteger y proteger. Y hoy nos vamos a centrar en trabajos ferroviarios, que Perfecto. tanto tú como yo trabajamos actualmente en estos temas. Sí. Y mi primera pregunta va en la siguiente dirección. ¿Cuál es la actividad principal que desarrollas cada día en tú desarrollas en tu puesto de trabajo? Vale, pues mira, en Incope Consultores estamos muy centrados en prevención de riesgos laborales, como indicas, muy especializados en coordinación de seguridad y salud, pero bueno, también tocamos otras áreas como comentas, autoprotección, formación de prevención, sistemas integrados, seguridad en túneles incluso. Perfecto. Bueno, todo ese tipo de áreas relacionadas con PRL. Y en vuestra empresa además también hacéis planes de evacuación, en la organización de eventos, Sí. Que es normativa obligatoria, ¿no? Exactamente, autoprotección, tanto planes de autoprotección, bueno, conforme lo regula el Real Decreto de aplicación, y planes de emergencia y inclusive en eventos, efectivamente. Perfecto, está ahí bastante completo, ¿no? Sí, completito. A tope. Bueno, ¿cuáles son los principales riesgos a lo que se enfrenta el personal que trabaja en las obras que habitualmente realizas? Vale, hablando un poco de obras ferroviarias, ¿no? Un poco por centrarnos, hay 2 riesgos especiales muy característicos de las obras de ferrocarril. Tendríamos, por un lado, el arrollamiento. Riesgo por arrollamiento. Es un riesgo que aparece, claro, lógicamente en fase de explotación, riesgo por los propios trenes, por el arrollamiento de los propios trenes, pero también por las dresinas que realizan esos trabajos, Sí. o incluso los propios equipos autopropulsados. Al final nos encontramos en un área reducida y tenemos ese agravante, ¿no? Claro. Ángulos muertos, problemas de visibilidad. Otro riesgo muy característico de estas obras es el riesgo eléctrico. Trabajamos con la catenaria en servicio. Nos condiciona esto mucho para muchos movimientos que tenemos que hacer en las obras. Lógicamente, pues igual que en cualquier otra obra, el riesgo de caída en altura es importante también. Claro. Podemos trabajar en bóveda, en estaciones donde contamos con unas alturas, claro, muy potentes. Considerables. Y bueno, luego tenemos pues los riesgos que aparecen igual en otras obras, corte, atrapamientos. En ferrocarriles, además, también con el agravante de que es un trabajo muchas veces manual, los cambios de vía, los cupones, etcétera, claro, estamos con herramientas muy potentes, tronzadoras de gran tamaño, y esto se incrementa. Yo te voy a hacer una pregunta en este mismo orden. Nosotros cuando diseñamos los estudios de seguridad y salud en fase de proyecto, ¿no? Que es la antesala de lo que te vas a encontrar cuando estás en la obra haciendo la obra de mantenimiento, muy ¿vale? importante, sí. Muy importante, que hay que definir todo y tal. Pero el riesgo por arrollamiento, cuando vais a hacer la obra, ¿vosotros tratáis de que se haga siempre en la banda de mantenimiento con el corte de la circulación total o mantenéis líneas de ferrocarriles activas adyacente a la vía donde estáis trabajando? Bueno, pueden darse las 2 fórmulas. Lo normal es trabajar, bueno, no lo normal, sino lo ideal, lógicamente, es trabajar con cortes del servicio, pero puede darse con servicio abierto. Por eso que tenemos ahí una figura fundamental en obras ferroviarias, el piloto de seguridad. ¿Usáis el piloto de seguridad de la contrata?
Bueno, de la contrata, pero en algunos promotores es obligatorio que sea del promotor. O sea, depende, ¿no? Metro, Adif, Renfe, todos trabajan parecido, pero puede haber esas pequeñas diferencias. Ese piloto es fundamental, en consonancia y coordinación con el centro de mando, conoce los horarios de trenes y ellos dan el permiso de acceso a vía. O sea, que puede darse la circunstancia de estar con los trenes activos y tener que trabajar. Bueno, evidentemente lo más importante de todo esto es la protección del trabajador. Nosotros en ADIF nos obligan, en la fase de redacción del proyecto, nos obligan de una manera impetuosa poner el sistema automático por aproximación de trenes. Habitualmente trabajáis con el SAT, con este sistema. En obra no es lo habitual. Sí que es para fase de explotación, pero no en obra. En obra lo que hay es sistemas de balizas. Que pueden llegar no solo a advertir, sino a regular, como si de un semáforo se tratase. Y luego el piloto de seguridad es al final el que lo regula. Vale, pero no con esos sistemas tan avanzados. Ya. En ADIF no lo piden. Como hay dos empresas solo homologadas en España, pues se hace un poquito cuesta arriba siempre trabajar con esto. Pero bueno, ¿qué medidas de prevención se implementan para garantizar la seguridad de las personas trabajadoras? Básicamente lo hemos hablado, ¿no? Sí. Hablabas del piloto, hablabas de la baliza. ¿Tienes otra medida en cuanto al arrollamiento, otra medida que apliquéis además? Bueno, con el arrollamiento tenemos esas dos, pero luego también tenemos, bueno, pues los agentes de corte para el riesgo de eléctrico. El agente de corte es una figura también muy cualificada, que es el que corta la tensión. Sí. Siempre también lo mismo, en consonancia con el centro de mando, que tiene que autorizar, y con el que verifica que se corta la tensión, independientemente de que luego siga aplicando el resto de reglas de oro, ¿no? Las 5 reglas de oro famosas. Sí. Entonces, el agente de corte es también una figura muy específica de las obras ferroviarias. Sí. Y luego, por ejemplo, ¿qué se nos puede dar también? Ya no solo en vía, ¿no? Si también trabajamos con pasajeros, estaciones, tanto de metro, Adif, Renfe, etcétera. ¿Qué se suele pedir? Bueno, se pide cierres de obra compactos, o sea, no el típico vallado móvil, sino cierres con valla bercada o incluso pladur. Sí. Eso, o vallado tipo del cliente. De los metros, exactamente, pero opacos y que impidan también a veces esa curiosidad de los pasajeros. El cotilleo. Exacto, porque al final tú también un poco al implementar esas zonas de obra reduces los pasillos, ¿no? Y esos flujos pueden verse interrumpidos, se intenta que no sea así. Te lo tenía ahí preparado, pero está perfecto eso. Es decir, hay que impedir que de una manera u otra esas personas que por la curiosidad de saber qué se está haciendo te generen esos cúmulos de personas que son innecesarias. Entonces hay un aislamiento zonificado de la zona de trabajo. Está perfecto. Entonces, porque básicamente hay que prevenir que el pasajero, ¿no?, te genera un problema que no existe. Exacto. Y luego también, bueno, es una protección para ellos que al final, bueno, pues ellos van a sus puestos de trabajo de forma habitual y te encuentras con un obstáculo, ¿no?, que no existía de habitual. Claro. Yo he visto algunas veces las separaciones que tenemos del vallado tipo Adif o tal, que es verde, así, opaco. Entonces la gente, ¿qué estarán haciendo ahí? Claro. Pero como no ven, pues siguen. Pasan de largo. Efectivamente. ¿Cómo se identifican? Bueno, hablabas también de los riesgos eléctricos, dijiste perfectamente, los cortes de tensión, la coordinación, porque justamente hace aproximadamente 2 meses hubo una muerte por electrocución en unos talleres de Renfe, que realmente nosotros lo que tenemos que siempre orar todas las noches, como dicen, ¿no?, para que no nos pase nada a lo que estamos en obra, ni a los que planifican la prevención en oficina, porque al final es desagradable y perder a una persona, a un trabajador, un viandante tampoco es plan. Además cuando hay medidas para evitarlo. Para evitarlo, totalmente. Yo soy de la que firmo cuando me piden un proyecto, por favor, que no tenga circulación, por favor, que se haga una electrificación, es la condición ideal, es lo ideal. Lamentablemente algunas veces los plazos de las obras no te permiten ese rejuego, y hay que hacer magia, pero hay que tratar de hacerlo con conciencia. Y en ese punto, Luz, creo que los coordinadores tienen una responsabilidad extrema. Creo que un coordinador, mientras esté haciendo ese trabajo, no puede estar en su casa durmiendo tranquilo. ¿Qué tú opinas? Bueno, no, yo duermo tranquila, realmente sí, porque cuando tú desarrollas el trabajo correctamente, claro, tú lo que te dedicas es a coordinar, a planificar preventivamente. Si tú lo tienes todo bien atado, has planificado, has coordinado, tienes tus recursos, o sea, los que ponen lógicamente la empresa contratista, yo realmente duermo tranquila.
Sí. Lógicamente, hombre, no es como estar trabajando en una oficina de algo que no esté relacionado, sí, pero es un gran compromiso. No duermo, no tengo intranquilidad. Yo cuando hablo de la tranquilidad hablo de que algunos coordinadores no son conscientes de su responsabilidad. Cierto. Entonces, si no eres consciente de tu responsabilidad, entonces no te fijas bien en lo que se está desarrollando y luego al final muchos pues se van y dejan que se vayan haciendo los trabajos. Entonces tu papel tiene que cumplirlo con responsabilidad, ¿no? Correcto. Bueno, lo mismo te diré que para la empresa contratista, casi ahí veo más, entre comillas, irresponsabilidad en ese aspecto. O no de irresponsabilidad, sino como desconocimiento, quizá. Vale. Nosotros como que lo tenemos más claro, yo creo. Vale, perfecto. ¿Qué protocolos se siguen en caso de emergencia o accidente en Metro, una de las empresas para las que trabajáis? Pues mira, bueno, todas las obras, bueno, y el propio centro de trabajo de Metro, David, del que sea, cuentan con documentos preventivos, ¿no? Documentos informativos por parte del promotor o el documento preventivo, que suele ser el plan de seguridad en obras con proyecto de la empresa contratista. En esos documentos es obligatorio que existan capítulos destinados, bueno, dedicados a las emergencias. Entonces, ¿qué se recoge ahí? Pues se recoge los riesgos que se pueden dar, digo, a efectos de emergencia, y los protocolos, así como los contactos que tienes que tener si pasa algo. De coordinaciones, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unos medios propios, dependiendo de la envergadura de la obra, que pueden llegar a ser incluso un médico en la propia obra, o sea, dependiendo de la envergadura, ¿no? Esto está bien regulado. ¿Pero qué tenemos también? Bueno, pues aparte de los medios de emergencia, ¿qué pasa? Si hay un accidente o una emergencia que sobrepasa esos medios de emergencia propios, lógicamente la activación del 112 es automática. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Una coordinación con centro de mando, si el accidente ocurre en vía, por ejemplo, o también en la coordinación de actividades empresariales que se hace previa, que se hace siempre con Metro y con estos promotores. Esto es un recurso muy característico también de las obras ferroviarias. Se dan contactos como el del jefe de estación, por ejemplo. Sí. Si ocurre una emergencia, como ha pasado, un conato de incendio en la obra, se notifica también al jefe al jefe de estación para que, si es necesario, evacúe esa estación de forma parcial, completa, como nos ha ocurrido no hace demasiado tiempo, además. Muy bien. Y todo eso se activa y recursos propios y externos se activan. Yo realmente te quiero preguntar además, ¿cómo se mide y cómo se evalúa la efectividad de las medidas de prevención implementadas? Vale, esta función es propia de la empresa contratista. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de evaluar y de implementar esas medidas. Entonces, esa función recae sobre ellos. ¿Sobre quién debería recaer? Pues lógicamente sobre un técnico de prevención, sobre su servicio de prevención. Claro, sí. Nosotros somos muy pesados en exigir al promotor que exija a su vez que la empresa contratista ponga esa figura. Incluso que de él dependan una serie de recursos. Eso es fundamental y nos cuesta, las cosas como son. Ese tendría que ser esa persona que tiene esa experiencia, esa cualificación para evaluar esto. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros no tenemos esa función. Como coordinadores, nuestras funciones están reguladas en el 1627, claro, un artículo concreto, el 9, sí, el 9. Y no forma parte de nuestras funciones esta, la de evaluar. ¿Pero qué hacemos? En nuestro desarrollo del trabajo, reuniones, visitas a obra, lógicamente, lo que hacemos es supervisar que ese documento preventivo que rige sea completo, que sea adecuado. Y si no, ¿qué pedimos? Anexos. Sí, anexos, ya, que lo justifiquen. Exacto. Pero es así como se mide y se gestiona. Vale, perfecto. Yo realmente ve preparando un mensaje que le quieras dedicar, ve preparando antes de esta última pregunta que te voy a hacer, un mensaje que le quieras dedicar o que le quieras enviar a todas esas personas que todavía no han tomado la decisión de dedicarse a la prevención o que actualmente se dedican a la prevención pero que no son conscientes de sus responsabilidades civiles y penales, y también a las personas que como ingenieros, ingenieras, se dedican a redactar proyectos y que no son conscientes de la importancia que tiene la figura de la prevención dentro de lo que es el conglomerado del proyecto, porque está bastante establecido y claro que la prevención se encuentra desde el primer momento que pones el pie en la obra hasta el último pie que saca de la obra, ¿vale? Ve pensándolo, ¿vale? Vale. Antes de, te quiero preguntar, ¿qué desafíos específicos enfrenta la empresa Metro de Madrid en términos de seguridad y prevención de riesgo? ¿Y cómo cree que lo pueden abordar en el futuro?
Efectivamente. Y el impacto tampoco es que sea nada alentador, ni para los familiares, ni para la compañía, y mucho menos para la sociedad. Entonces, la empresa pública tiene que dar un guiño, ejemplo, sí, un guiño a que nosotros lo hacemos bien, ahora tenéis que hacerlo bien vosotros. Correcto, pues bueno, pues por ahí va muy encaminado. Y luego, bueno, pues qué problemática tenemos, aunque bueno, alguna viene ya de lejos, pero que se está abordando especialmente en la actualidad y para el futuro, es por ejemplo el tema del amianto. Hay un plan en Metro para retirar de todas sus instalaciones el amianto. Entonces, que establecen, bueno, una serie de instrucciones, de protocolos, procedimientos que también se facilitan a la empresa contratista que se puede haber afectado en sus obras pues por la presencia de este elemento. Y luego otras cosas características también, por ejemplo, que parten de Metro, pues la nueva normativa que va surgiendo, por ejemplo, del 21, una relativamente reciente, la de las emisiones de agentes cancerígenos con motores diésel. Bueno, pues Metro igualmente, lo que ya ha hecho es varios procedimientos, varias instrucciones operativas, que también facilita a sus empresas contratistas para que midan, evalúen, implementen medidas relacionadas con esto, ¿no? Que es relativamente reciente, ¿no? Y que todavía aún no es muy conocido. Las emisiones de motores diésel, que evidentemente, pues en obras de este tipo, pues son aparecen continuamente. Sí. Resinas, equipos. Sí. Bueno, yo en ese caso sí que creo que el amianto es un elemento a considerar, a evaluar, a tratar y a contratar empresas especializadas desde que se detecta la presencia de amianto en una obra. Da igual el tipo de obra que sea, ferroviaria o no ferroviaria, lo más importante es activar el protocolo que existen en cada comunidad autónoma con el objetivo de que se haga el desamiantado, con los protocolos existentes, sin que esto ya sigan afectando a la salud de que se encuentran en el entorno, tanto trabajadores de la obra como los propios usuarios, ¿no?, del servicio en general. Ahora sí que llega el momento de clausurar este día y de decir, de enviar ese mensaje prevencionista con ese enfoque de género. Cuéntame. Bueno, a ver, a mí me parece una profesión bonita. Es cierto que, no vamos a decir que no sea dura, porque no siempre, esta es una realidad, no siempre tienes el apoyo que requiere pues, un tema tan delicado como es la prevención de riesgos. Claro. Pero es cierto que cuando lo tienes, y bueno, sobre todo desde la función del coordinador, que al final forma parte de la dirección facultativa, tiene su, quizá más mano abierta para poder hacer cosas, ¿no? Y a mí me parece interesante, ves obras espectaculares. Yo a lo largo de 20 años pues es que he visto todo tipo de obras públicas, estoy encantada, a lo mejor desde otros puestos no las vería. Claro. Y realmente es que he visto de todo, o sea, metro, grandes autopistas, vamos, que yo realmente estoy contenta con el trabajo que desarrollo. Sí que pido lógicamente pues que siempre haya ese apoyo por parte del promotor, porque al final es quien nos designa, es de quien partimos. Y bueno, sí que es cierto que un poco lo que decías tú, la responsabilidad está ahí, hay que conocer la normativa, ¿no? Claro. Te sorprendes con que haya a veces compañeros de profesión que desconocen normativa básica, pero bueno, no es lo habitual. No. La verdad es que yo creo que hemos avanzado, vamos, desde que yo empecé en el 2000, claro. Pues el avance, sí, muy significativo. Y también la normativa va avanzando, lógicamente. Claro, sí, porque en función de las circunstancias y de lo que vaya aconteciendo, claro. Lamentablemente se van poniendo medidas más estrictas, restrictivas en muchos aspectos. Bueno, para nosotros desde el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas de Madrid ha sido un placer tener a la directora técnica de INCOPE y además coordinadora de Seguridad y Salud con una larga data en el conocimiento de la prevención de riesgos laborales de los trabajadores. Es cierto que la vida de un trabajador no tiene precio, por eso hay que asumir esta responsabilidad con mucho carácter y con mucha entidad. Muchísimas gracias, Luz. Gracias. Esta es tu casa. Por darnos visibilidad, además. Esta es tu casa y cada vez que quieras escribir un artículo en Aforo, aportar algo que tú entiendas que va a ayudar a los compañeros que no han empezado a trabajar en esta área porque quizá
no entienden la importancia de nuestra actividad, motivar al que quiera, que hacen falta, hay mucho puesto de trabajo abierto para esto. Sin duda. Que, bueno, que se pongan... Hay mucha obra pública ahora, hay hay mucha mucha obra, bueno, también privada, sí, Claro, sí. mucho trabajo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias al colegio por pedirnos que hiciéramos esta intervención, porque realmente el Día de la Prevención debe de llegar el día en que no lo celebremos, porque no haya que tomar medidas preventivas, porque estamos todos concientizados. Eso, intrínseco ya a todos los puestos de trabajo. Efectivamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Feliz día. Feliz día.